Habíamos visto el formalismo para los mesones formados por quarks livianos. Habíamos visto cómo podíamos representarlos en un espacio de 3 por 3, 3 quarks y 3 antiquarks. Haciendo un producto tensorial, obteníamos otro espacio formado por un noneto de mesones. Teníamos por separado el eta prima, que era invariante, y luego el resto, los otros 8, lo representábamos de esta forma: 3 por 3 o anti 3 igual 1 más 8. Y de lo que vamos a hablar ahora es sobre las masas de estos mesones. Lo primero que sabemos es que la simetría de sabores no se mantiene en este grupo de partículas justamente porque está metido el quark S. Es decir, el quark U y el D tienen más o menos la misma masa, pero el S es mucho más pesado, automáticamente haciendo que los que están en esta columna sean más pesados que los otros y los que están también en esta fila que contienen el S. Pero esta no puede ser toda la historia, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el mesón vectorial ρ? Este mesón debería tener la misma masa que el pi0 porque tienen los mismos números cuánticos n igual 1 y también L igual 0. ¿Cuál es la diferencia? El spin. Recordemos, cuando vimos el formalismo vimos estos mesones con spin igual 0, pero tenemos los mismos con S igual 1 y acá aparece el ρ 0, el ρ menos, ρ más en vez de tener los pies. Y entonces el spin está haciendo este cambio. Y si nosotros decimos que ρ tiene un spin igual a 1, y si el caso del pi0 es un mesón pseudoescalar, es decir, spin igual 0, ahora tenemos que ir a los quarks. Significa que en este caso tenemos spines un medio menos un medio, y en el otro caso un medio, un medio. Es decir, que lo que cambió es la orientación del spin. Uno tiene menos un medio, el otro tiene un medio. Esto es lo que tiene que estar dándole más masa al ρ. Y en el fondo, cambiar la orientación es algo que ya vimos antes en el átomo de hidrógeno. Lo que va a pasar es algo parecido a lo que vimos de estructura hiperfina en los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Vamos a tener entonces una fórmula para la masa del mesón. Acá vamos a poner qué mesón es. Va a ser masa quark 1 más la masa quark 2, y después justamente nos está faltando un término que tenga que ver con la interacción, y eso va a ser una constante A que va a salir de los experimentos, S1 escalar S2 sobre las dos masas multiplicadas. S1 y S2 no son más que el operador spin que habíamos introducido en el momento angular cuántico, donde nosotros ya sabíamos que teníamos como autovalores S multiplicado por S más 1 por h barra cuadrado, donde en realidad este S era el que llamábamos spin. Pero recordemos, el operador era S cuadrado y nosotros tenemos un producto interno entre S1 y S2. Así que para hacer aparecer esto, lo que vamos a hacer es tomar S1 más S2 al cuadrado, que esto es S1 al cuadrado, más S2 al cuadrado, más S1 escalar S2. ¿Y qué es esto en el fondo? S1 más S2 es S, el de los dos, al cuadrado. Es decir, esto sería el spin de M1 más M2. Entonces despejamos esto. ¿Qué va a ser S1 escalar S2? Va a ser S grande cuadrado menos S1 cuadrado menos S2 al cuadrado. Y ahora tenemos todos operadores S al cuadrado. Y perdón, acá olvidé un 2 que al final se
transforma en un medio que queda fuera. Y entonces ahora podemos poner lo que vimos recién, que para ese cuadrado vamos a olvidarnos de los h barra. Tenemos s más 1. Luego para S1 al cuadrado tenemos S1 más 1 menos S2 más 1. Y el h barra cuadrado lo podemos sacar factor común afuera. Y nos va a quedar entonces por acá un h barra cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos por un lado un mesón vectorial con S igual 1, el pseudoescalar con S igual 0. De esto depende los espines de los quarks. El caso del vectorial sería S1 igual a S2 igual a un medio, ya que ahí tenemos spin 1, la suma un medio más un medio. ¿Eso qué significa? Significa poner un medio S más 1 menos un medio más 1, 3 medios, menos un medio, 3 medios. H barra cuadrado. Y el S lo tenemos en el fondo, podemos ponerlo también, ya que hemos dicho, esto es efectivamente 1. Así que vamos a poner directamente un 2. Ahora sí, tenemos un medio, 2, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, h barra cuadrado. Así que, ¿qué vamos a tener acá? Esto sería 8 cuartos. Esto es un medio por 8 cuartos menos 6 cuartos, es 2 cuartos. H barra cuadrado, cancelamos el 2 y nos queda h cuadrado sobre 4. Esto es para los mesones vectoriales. ¿Qué pasa para los pseudoescalares? Bueno, hay que considerar lo siguiente. Primero, el S ahora es 0 en vez de 1. Y S1 igual a S2 igual a un medio. Si bien dijimos que era un medio menos un medio, lo cierto es que el spin, el S, sigue siendo un medio y después está la distinción si es spin arriba o spin abajo, etc. Por lo tanto, la fórmula es igual, excepto esto que se hace 0 porque hay un S multiplicando ahí. Es decir, que vamos a tener que el spin en este caso es un medio, o lo que va a dar el S1 por S2 en realidad, es un medio, esto que era menos 3 cuartos, menos 3 cuartos otra vez, por h barra cuadrado, es decir, un medio, menos 6 cuartos, h barra cuadrado, donde podemos cancelar esto y queda un 3 acá arriba, es decir, nos queda menos 3 cuartos h barra cuadrado para el caso pseudo escalar. Entonces, para cada caso tenemos el valor para S1 escalar S2 para poner acá, con una constante ya fija, y tomando las masas de los quarks, uno puede obtener la masa del mesón. Es decir, para el caso pseudoescalar S igual 0, tenemos una fórmula donde la masa va a ser igual a M1 más M2 más, y en este caso vamos a poner directamente menos 3 cuartos a M1 M2 h barra cuadrado. Y para el caso vectorial, la masa del mesón va a ser M1 más M2 más A 4M1 M2 h barra cuadrado. Y uno puede poner entonces masa del quark up, que es aproximadamente la misma que la masa del quark down, y esto es 308 mega electron volt sobre c cuadrado. ¿Cuánto es la masa
del Strange, 483 mega electron volt sobre C cuadrado. A, valor experimental, es 2 masa del AP sobre H cuadrado por 159 mega electron volt sobre C cuadrado. Entonces, si uno toma todos estos datos y los pone en las fórmulas, puede ver qué masa da para cada mesón. Para los pies, por ejemplo, da 139 siempre en mega electron volt sobre C cuadrado. Para el K, por ejemplo, da 487. Para el ETA da 561. ¿Cuánto se observa? En este caso 138. Esto sería lo teórico y esto lo experimental. Para el K tenemos 496. Para el ETA tenemos 548. ¿Qué pasa con los vectoriales? Que era el tema. Experimentalmente esto es 776, mucho más que los pies, que esto era lo que decíamos. Esta fórmula, ¿cuánto predice? Bastante cerca, 775. Justificando entonces que la interacción spin-spin se mete en eso. Tenemos algunos más. Teórico experimental. El omega, el K estrella y el phi también mesón vectorial. Tenemos 775, 892, 1031. Experimentalmente tenemos 783, 894 y 1020. Es decir que para estos va bastante bien la fórmula. Hay un mesón donde esta fórmula va a fallar y es con el eta prima, que teórico da 355, pero observado da 958. Mucha diferencia. Y esto va a tener que ver con la propiedad que tenía el eta prima de que era simétrico en cuanto al sabor. O lo podemos decir de alguna forma que no tenía sabor. Eta prima tenía un pedazo de UU, un pedazo de DD y un pedazo de SS. Con eso es lo que queremos decir que no tiene sabor y esto le va a dar la propiedad de mezclarse con otros estados gluónicos que no tienen sabor. Así que lo único que estamos diciendo es que por esa propiedad eta prima va a ser la excepción, pero como pudimos ver, la fórmula va bastante bien con los datos experimentales. Y recordemos, lo que estábamos diciendo es que si nosotros tomamos un mesón, está formado por dos quarks, y uno podría pensar que la masa del mesón sería sumar la masa de los dos quarks, pero no podíamos explicar la diferencia entre pies y Ross, que eran exactamente iguales, porque uno podía pensar si algún número cuántico era distinto, entonces ahí podía estar la diferencia, pero no era el caso entre pi y rho, por lo tanto, la diferencia que tenían era en el spin de uno de los quarks, y eso fue lo que lleva a esta fórmula, que al final termina dándonos estos datos. Y esto va a pasar lo mismo con todos los otros mesones vectoriales, porque justamente pudimos ver que también tienen una masa grande. Y por supuesto va a pasar el mismo mecanismo, donde este término extra es el que va a hacer la diferencia para que al final tengamos estos resultados teóricos que van a coincidir de mejor o peor manera con lo experimental. Por supuesto, tenemos algunos que dan muy cerca y otros un poco más lejos, pero en general dan bastante bien, siempre sacando afuera el caso que ya mencionamos de el eta prima. Para el resto, la masa da bastante bien.